La independencia de Haití supone entrar en guerra con Francia y más tarde con España. Jacobo I de Haití, Jacobo de Salens I, se proclama emperador y su lugarteniente será Toussaint Louverture. Toussaint es el primer estado independiente y de color. En 1801 Toussaint invade la Española y llega a Santo Domingo, República Dominicana. En 1802 entra en guerra con Francia, que ganará gracias a las escasas fuerzas militares que Napoleón es capaz de enviar, a la resistencia de los esclavos y a la fiebre amarilla, y proclamará la independencia. Santo Domingo no pertenecía ni a Francia ni a España, desde el Tratado de Basilea de 1795, pero tenía fuerte sentimiento antifrancés y estaba controlada de hecho por España. Pero en 1802 Santo Domingo decide hacer una revuelta para poder conseguir sus propios derechos. Una vez proclamada la independencia de Haití, Jacobo I se propone a invadir Santo Domingo. En 1805, la presencia de una flota francesa en las Antillas por el bloqueo fue interpretada como un intento de invasión de Haití por los franceses, y los haitianos se retiraron de Santo Domingo, que quedó bajo gobierno francés. En 1808 se agudizan las tensiones entre el gobierno francés y la población dominicana, debido a la guerra de la independencia española, guerra en España y a la prohibición de comerciar con Haití. Juan Sánchez Ramírez, en 1809, conspira desde Puerto Rico para expulsar a los franceses de la isla, pero no proclamará la independencia, sino la adhesión a España en 1820. Surge una nueva amenaza de invasión haitiana. En España están gobernando los liberales. Al frente de la resistencia se pone José Núñez de Cáceres, un criollo relegado de las funciones de gobierno por los funcionarios. Fernando VII y toma el poder en 1821. Proclama la independencia de España, pero en 1822 Haití invade Santo Domingo y se inicia una dominación que durará 22 años. Y bueno, este dominio llevará el liberalismo a la isla, de la mano de Jean-Pierre Boyer. Se deroga la esclavitud y hace una reforma agraria, con medidas como la desamortización y la unificación del régimen de tenencia de la tierra entre las dos partes de la isla. La unidad mínima de propiedad serán 5 hectáreas. En 1844 comienza la guerra de independencia contra Haití y en 1861 se vuelve a unir a España. Pero los dominicanos se sienten dominados por un gobierno extranjero que impone sus leyes. En 1863 comienza la rebelión contra España y se convierte en una guerra de independencia, que en 1865 se restaura la independencia. Esta vez definitivamente. Todo el país está gastado y usado en cuanto en armas. Por ende, será políticamente inestable. Esta será una herencia que arrastrará durante mucho tiempo, así como su enfrentamiento con Haití. La independencia del Perú es un proceso histórico-social que corresponde a todo un periodo de fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos que propició la independencia política y el surgimiento de la República Peruana como un Estado independiente de la monarquía. Resultó de la ruptura política y desaparición del virreinato del Perú por la convergencia de diversas fuerzas liberadoras y la acción de sus propios hijos. Los antecedentes más remotos de un afán independentista en el Perú con relación a la corona española se puede notar en los intentos de algunos de los primeros conquistadores españoles por liberarse del dominio del rey Casquilla. Luego, a lo largo del siglo XVIII, se sucedieron múltiples movimientos y manifestaciones indígenas contra la dominación colonial y el trato de las autoridades coloniales. Algunos de los cuales devinieron en auténticas rebeliones. La aplicación de las reformas borbónicas incrementó la desazón e inconformidad. Tuvo su estallido en la revolución de Túpac Amaru II, la cual terminó en represión de aquella revuelta, aunque permaneció latente el germen del descontento indígena. Se discute si estos movimientos deben o no ser considerados como precedentes de la emancipación
protagonizada por caudillos y pueblos del Perú y otros países del continente americano. Al producirse la invasión francesa a España, los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII renunciaron al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte. El emperador francés poco después cedió la corona a su hermano José Bonaparte. Como consecuencia de la usurpación francesa y el levantamiento de España, en diversos puntos de la América española se crean juntas autónomas de gobierno que disputaban por la hegemonía sin pretender cambiar el orden colonial. Fue entonces que el virrey Abascal hizo del Ejército Real del Perú y del Virreinato peruano la base de la contrarrevolución sobre el Alto Perú, Quito, Chile y Argentina. Las primeras rebeliones autónomas peruanas surgieron desde 1811 en contexto de descontento indígena y colaboración criolla con la revolución rioplatense sin alcanzar la libertad del país. En 1820, la expedición libertadora procedente de Chile desembarcó en el Perú bajo el mando del general José de San Martín. Este proclamó en Lima la independencia del Estado peruano y bajo su protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. Con la Guerra de Maynas queda pacificando el oriente peruano en 1822. Pero San Martín se ve obligado a retirarse del pueblo mientras el flamante Estado sosteniente una guerra contra los realistas, de resultado incierto hasta 1824, año que tuvieron lugar las campañas de Junín y Ayacucho bajo el mando del libertador Simón Bolívar. La victoria de Ayacucho concluyó con la capitulación del ejército realista que puso fin al virreinato del Perú. La independencia del Perú fue otro capítulo importante en las guerras de la independencia hispanoamericanas. Finalmente, en abril de 1825 concluye la campaña de Sucre en Alto Perú y en noviembre de ese mismo año México consigue la capitulación del bastión español de San Juan de Ulalá en Norteamérica. Y por último, en enero de 1826, caen los reductos españoles del Callao y Cholé en América del Sur. España renuncia en 1836 a todos sus dominios continentales americanos. En lo político se cortó la dependencia de España, en lo económico se mantuvo la dependencia de Europa y en lo social el despojo de las tierras indígenas se asentó en la era republicana. El empleo doméstico indígena fue tratado de forma inhumana incluso en las primeras décadas del siglo XX. El indígena consiguió la ciudadanía abierta del Perú al nacimiento de la República. El 27 de agosto de 1821, sin embargo, en pleno siglo XXI, se construyendo en una sociedad genuinamente democrática donde sea posible la plena garantía y el respeto a los derechos humanos. La independencia de Venezuela fue el proceso jurídico-político desarrollado entre 1810 y 1830, con el fin de romper los lazos coloniales que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español. También implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la república como forma de gobierno en Venezuela. La independencia de Venezuela produjo el conflicto armado conocido como Guerra de Independencia de Venezuela entre los ejércitos independentistas y realistas. El 5 de julio de 1811 se firma el Acta de la Independencia. Ese día es celebrado en Venezuela como su Día Nacional. El periodo histórico entre 1810 y 1830 ha sido dividido por la historiografía venezolana en 4 partes. Primera República,
1810 y 1812, Segunda República, 1813 y 1814, Tercera República, 1817 y 1819, y la Gran Colombia, 1819 y 1830. Entre los factores influyentes se destaca el deseo de poder de los grupos sociales criollos que poseían el estatus social y económico, pero no político. La introducción de las ideas de enciclopedismo, la Ilustración, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana y el reinado de José de España. A finales del siglo XVIII tienen lugar los primeros conatos independentistas en Venezuela. La primera de ellas es una rebelión armada en 1795 con José Leonardo Chirinos a la cabeza. Otra se trata de una conspiración por parte de Manuel Gual y José María de España en 1797, y es la primera de raíces populares. Finalmente, la última fue liderada por el subteniente de la milicia de Pardos, Francisco Javier Pirela, nacido en 1770, la cual terminó solo en una intentona, ya que Pirela se arrepintió y confesó el plan del gobernador el 19 de mayo de 1799, terminando en 69 reos enviados a prisiones separadas y siendo el propio Pirela condenado a 10 años de cárcel y enviado al castillo El Morro de La Habana por el crimen de rebelión y lesa majestad. Todas las intentonas resultan fallidas, con sus respectivos líderes encarcelados o ejecutados. Francisco de Miranda, por su parte, intenta 2 veces en 1806 invadir el territorio venezolano por la vela de Coro con una expedición armada proveniente de Haití. Sus incursiones terminan en fracasos por la prédica religiosa en su contra y la indiferencia de la población. La Conjuración de los Mantuanos fue un movimiento que estalló en Caracas en 1808. Los mantuanos, quienes constituían el grupo social más poderoso de la sociedad, encabezaron un intento para construir una junta de gobierno que regiese los destinos de la Capitanía General de Venezuela a raíz de la invasión de España por Napoleón. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias, los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a la que se sumó profunda crisis económica. En Nueva España también generaron un malestar entre algunos segmentos de población. La ocupación francesa de la metrópolis en 1808 desencadenó una nueva España, una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año el rey Carlos IV y el rey Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, quien dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte como respuesta al ayuntamiento de México. Con el apoyo del virrey José Uturrigay, reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento.
A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la Conjura de Valladolid, descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte, pero al verse descubiertos optaron por tomar las armas el 16 de septiembre en compañía de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, Guanajuato, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. A partir de 1810, el movimiento independentista pasó por varias etapas, pues los sucesivos líderes fueron puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales de España. Al pasar de los tiempos se reivindicaba la soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias, pero los líderes asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones de orden social, como la abolición de la esclavitud. José María Morelos y Pavón convocó a las provincias independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que dotó al movimiento insurgente de un marco legal propio. Tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas hacia 1820. Solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz. La rehabilitación de la Constitución de Cádiz en 1820 alentó el cambio de postura de las novohispanas, que hasta ahí había respaldado el dominio español. Al verse afectados sus intereses, los criollos monarquistas decidieron apoyar la independencia de Nueva España, para lo cual buscaron aliarse con la resistencia insurgente. Agustín de Iturbide dirigió el brazo militar de los conspiradores y a principios de 1821 pudo encontrarse con Vicente Guerrero. Ambos proclamaron el Plan de Iguala, que convocó a la unión de todas las facciones insurgentes y contó con el apoyo de la aristocracia y el clero de Nueva España. Finalmente, la independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821. Tras esto, Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, una efímera monarquía católica que dio paso a una república federal en 1823, entre conflictos internos y la separación de América Central. La independencia de Brasil comprende una serie de eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1824, la mayoría de los cuales incluyeron conflictos entre Brasil y Portugal con respecto a la proclamación de independencia presentada por el Imperio Brasil el 7 de septiembre de 1822. Fue un periodo importante en la historia del país y se diferencia del resto de guerras de independencia hispanoamericanas, en el que por proceso fue dirigido un miembro de la familia real, el príncipe heredero Pedro, que se convertiría en emperador. El régimen resultante fue el Imperio de Brasil, una monarquía constitucional que perduró hasta 1889, siendo así el régimen monárquico independiente más duradero de América. El apoyo de Inglaterra en esta independencia fue crucial. Usando su diplomacia, el uso de mercenarios ingleses sofocando rebeldes y guerras fue decisivo. Más tarde la independencia siguió su curso natural. Inicialmente asustados con la idea, los comerciantes y funcionarios portugueses la aceptaron, ya que sus intereses serían mantenidos por el hecho de que el emperador pertenecería a la dinastía Braganza y heredero a la corona portuguesa. Los conflictos bélicos no fueron de gran magnitud y normalmente se limitaron a pequeñas provincias. En 1823, todas las rebeliones habían sido sofocadas, coherentemente con las ideas de la época, al contrario de la que deseaba José Bonifacio. Por ejemplo, se mantuvo la esclavitud. Para ser reconocido oficialmente, Brasil negoció con Inglaterra y aceptó pagar indemnizaciones a Portugal, comenzando de esta forma su endeudamiento. Cuando el rey Juan VI regresó a Lisboa por orden de las Cortes, llevó consigo todo el dinero que podía. A pesar de haber dejado Brasil, su platería y una enorme librería con obras raras que compone hoy el acervo básico de la biblioteca.
遠い昔から分かってたような